Hola familia. Ya, ahí sí. Me costó. ¿Cómo están? Bien, Lain. No salió justo. No te siguió nadie, ni, pero cumpliste con tu cometido. Eh, bueno, hemos estado compartiendo hace un rato acerca de vidas guiadas por el Espíritu, o dicho de otra forma, el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a introducirnos en el versículo 23 de Gálatas 5. Permiso, esposa, déjeme mi Biblia ahí. Y voy a leer la NTV, que es la que normalmente leo en estos espacios siempre. Y voy a tener que hacer una explicación de ahí respecto de esto. Pero 5:22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, gracias Anita, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y hoy voy a hablar acerca de la humildad. Pero en muchas otras versiones, estuve leyendo hartas versiones para ver más o menos cómo era la tendencia, y más o menos mitad y mitad traducen humildad como humildad y la otra traduce humildad como mansedumbre. Quienes hayan aprendido estos versículos de la Reina Valera, les va a sonar mucho más eso. Y la verdad es que hay varias razones para escoger una u otra, pero voy a desarrollar el concepto desde humildad, pasando por la mansedumbre, para ver que en este contexto y a la luz de la Biblia muchas veces van a ser conceptos intercambiables. Obviamente la idea no es ahondar en el concepto e irnos con una clase de etimología, sino que el Espíritu Santo nos hable, que seamos confrontados con algo nuevo de parte de Él o con algo que Él quiere traer sobre nuestras vidas de manera distinta. Así que vamos a orar para que pueda haber lugar en nuestro corazón y en nosotros, para que Él hable y su voz sea oída. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar otra vez. Queremos seguir habitando en tu presencia y relacionarnos contigo de todas las formas que tú nos regalas. Sacar el máximo provecho, así como hemos podido adorar juntos. Ahora queremos también rendir nuestro corazón a ti y estar dispuestos a escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, eleva nuestro espíritu para poder comunicarnos contigo mientras escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy día voy a tener que pedirles que me sigan un poquito. Mi esposa de repente me reta cuando hago esto, de dar mucha información o, o cuando busco ideas, establezco ideas muy rebuscadas, pero espero poder llegar a un punto que sea muy claro, porque voy a ir como hilvanando estos dos conceptos y voy a estar volviendo y avanzando en la Biblia para ilustrar y llevarnos finalmente a lo que es la invitación del Espíritu para nosotros hoy. En este pasaje, la palabra que se usa es prautes, que significa literalmente mansedumbre. En el Nuevo Testamento se usa en muchos otros lugares la palabra tapeinos, que significa literalmente humildad. Un versículo que nos sirve mucho para ver cómo estos dos conceptos son complementarios es precisamente Mateo 11:29, que lo hemos citado hartas veces durante esta semana, que es la invitación de Jesús a llevar nosotros su yugo. Dice: y aprendan de mí porque yo soy manso y humilde. En la versión NTV dice: déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma.
Ahí aparece tanto estos dos conceptos en griego de ser mansos y al mismo tiempo humildes. La palabra que se traduce como mansedumbre, busqué dos fuentes distintas. Una dice así, esta palabra significa amistad suave y gentil. Los griegos valoran altamente esta virtud, la mansedumbre, porque los griegos desprecian la humildad. Pero valoran altamente esta virtud con tal de que haya fuerza que la compense. Así, esta es la idea como ellos ilustran esto, los gobernantes deben ser amables con su propio pueblo y severos con los demás. Las leyes deben ser severas, pero los jueces deben mostrar clemencia. En otra fuente dice lo siguiente, praute significa fuerza con gentileza y es una virtud divina posible solo a través de la fe. Se deriva de praotes, que es fuerza pero con dulzura, y enfatiza el poder o fuerza bajo control. Precisamente Jesús, al hablar de yugo, lo que trae sobre nuestra mente es la figura, ¿cierto?, de un buey. Y un buey es precisamente un animal que expresa muy bien el tema de la mansedumbre, porque es un animal dócil, pero que tiene una fuerza brutal. Hay algo en el seteo que tiene que ver con el proceso que sufre el buey, que hace que esté predispuesto precisamente a dejarse guiar. Ahora, la palabra mansedumbre aparece ilustrada en este personaje icónico de la Biblia que es Moisés. Y quiero leer Moisés 12:3, perdón, Moisés, Números 12:3. Y los versículos antes quiero simplemente ilustrar el contexto y de ahí voy a reparar un poco sobre el versículo. Dice, María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Y dice, Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Y aquí quiero leer otras versiones para ver nuevamente esta idea del concepto intercambiable, pero además como el énfasis que pone la Biblia en el tipo de persona que era Moisés. La versión Biblia de Jerusalén dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Dios habla hoy, dice, en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. La Biblia de las Américas dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. La Nácar Colunga dice, Moisés era hombre mansísimo, más que cuantos hubiese sobre la haz de la tierra. La idea, primero, es que se intercambia según la versión el concepto de manso y humilde, pero además se enfatiza precisamente esta virtud en Moisés más que en cualquier otra persona de su tiempo de ser un hombre tremendamente manso. Busqué la fuente más selecta de todas, Wikipedia, para expresar esta idea de mansedumbre, y en esta entrada dice lo siguiente, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Es contener precisamente la respuesta. Y ahí tenemos el primer indicador de por qué muchas versiones traducen esta palabra como humildad. ¿Por qué? Porque la siguiente expresión del fruto del Espíritu es dominio propio o templanza. Entonces, si nos quedamos con esa traducción, básicamente estaríamos superponiendo la totalidad del contenido que podemos traducir o interpretar con lo mismo que vamos a decir la próxima semana. Entonces, quiero quedarme con humildad. Y humildad vamos a ver que
tiene todo el sentido del mundo con mansedumbre. Pensemos en mansedumbre como dije hace un ratito, es como poder bajo control. Alguien que logra mantenerse tranquilo a pesar de que tiene todo lo necesario para contestar con poder, con autoridad, con fuerza, pero decide no hacerlo. No sé si recuerdan, ¿alguien se acuerda de por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque se enfureció y le dio con un palo una piedra y no le dio gloria a Dios. Cuando Moisés hace eso, yo me acuerdo de El Señor de los Anillos y de Frodo. Y me acuerdo de esto, porque Frodo es la persona que es elegida para llevar el anillo porque es el único que tenía el corazón para resistirlo. Y sin embargo, en medio de su travesía, el compadre se vuelve loco, porque el anillo lo seduce. Entonces, Moisés experimentó algo parecido. Era la persona que tenía el corazón con el mayor aguante de todo el mundo para responder apaciblemente a una cantidad de estímulos enfermiza. Así, a Moisés lo picanearon una y otra vez a lo largo de 40 años. Y se pegó una salida de libreto así colosal y le costó carísimo a él. Aún así, vemos que Dios redime esto porque cuando Jesús aparece en el monte de la transfiguración, Moisés puede pararse en ese lugar con su cuerpo físico glorificado o semi-glorificado, no sabemos, pero está en la presencia de Dios. Y él puede entrar en la tierra prometida en ese momento, pero mientras estuvo vivo como nosotros, no pudo entrar. La idea es esta. Moisés reflejó esta virtud más que ningún otro y aún así, en un momento se vio sobrepasado. Si no hubiese sido Moisés el que dirigía a Israel y hubiese sido otro, habría sido imposible tener éxito en esta tarea asociándose con algún ser humano. Moisés llegó incluso a interceder por el pueblo varias veces. Entonces, alguien manso es alguien que tiene un corazón como el de Dios para tener la fuerza de responder de una manera a un estímulo, a una provocación, pero elige no hacerlo. Elige responder en forma apacible y gentil. Luego, humildad es una palabra del español, ¿cierto?, que viene del latín, viene específicamente de la palabra humilitas. Y literalmente podría traducirse como la cualidad de ser tierra. La terminación ita significa cualidad de. Y humildad viene de humus, que es tierra. Entonces, hartas veces yo he usado este término para hablar de adoración. ¿Por qué? Porque la humildad en definitiva tiene que ver con reconocer nuestro origen, según lo que relata la Biblia en el libro de Génesis. Fuimos formados del polvo, tenemos un origen humilde, nuestra materia prima es algo tremendamente rudimentario y sencillo. Hay una palabra que se traduce como adoración muchas veces en la Biblia, aunque la Biblia tiene hartas palabras para adoración, que es proscuneo, que significa poner el rostro en la tierra. Y en ese sentido, hartas veces yo he enseñado esto de que la humildad y la adoración tienen muchísimo que ver con reconocer quiénes somos, cuál es nuestro origen. Ahora, la Biblia enseña una tensión permanente en estos conceptos. Por un lado, nosotros fuimos tomados de la tierra, pero por otro lado nos fue soplado el ruaj, el soplo del Espíritu, el aliento de la boca de Dios. Y eso nos transformó en seres vivientes. Y además eso implicó que como era el soplo del Espíritu de Dios, fue infundido su Espíritu en nosotros. Y eso nos distingue de todas las otras cosas creadas y de todos los seres vivos, porque solo aquellos que poseemos un espíritu podemos comunicarnos con Dios que es espíritu. Entonces, la humildad tiene que ver con reconocer nuestro origen. Voy a dejar eso ahí en un punto. Y quiero leer solo algunos versículos antes de seguir para mostrar que el tema de la humildad aparece en la Biblia
muchísimas veces, con muchísimos énfasis distintos, porque es un concepto que refleja una virtud que Dios anhela profundamente, pero que al mismo tiempo su contraparte, que es el orgullo, es algo que Dios detesta. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. El Salmo 147:6, busqué la versión Reina Valera de 1909, que es como bien poco fluida, pero bien literal, porque hace este juego de palabras en lo literal. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Integra este concepto de lo que para nosotros significa humildad en español. Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor enseña sabiduría y la humildad precede a la honra. Y el último que voy a leer, Lucas 14:11 dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y aquí es donde quiero pegarme un salto bien grande y volver a el libro de Génesis, no para enfatizar el tema de cómo fuimos creados, sino como contar la historia de cómo el orgullo en su principio, tanto en el cielo como en la tierra, fue el que dejó la embarrada. Y vamos a partir por la tierra. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Lo que Él hizo en nosotros, cómo nos hizo y lo que somos, nos habilita para lo que dice en el versículo siguiente. Versículo 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La base de nuestra autoridad de ser los representantes de Dios, sus vicerregentes, tiene que ver con lo que somos. Somos portadores de su imagen. Y eso es algo que nosotros descubrimos al mirar hacia nuestro interior. Porque precisamente una de las características más distintivas que tenemos de su imagen en nosotros es que poseemos un espíritu. Y eso nos permite comunicarnos con Él. Ahora, el orgullo en la Biblia comienza siempre con la mentira. Por un lado, podemos escuchar diversas mentiras que pueden tener que ver con que tenemos poco valor o menos valor que otros, o que tenemos mucho más valor que otros. Pero ambas cosas terminan siendo espacio para que este germen del orgullo entre en nuestra vida. Y es loco, porque a veces el sentirme menos me lleva precisamente a una posición de permanente orgullo. Ideas como no eres suficiente, no estás siendo valorado o valorada, esto puede ser en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes, pero nos hiere de la misma manera. Tú estás para mejores cosas, no te están dando el lugar, no están reconociendo tu talento, no están reconociendo tus virtudes, están ascendiendo a este otro que no es ni la sombra de lo virtuoso o virtuosa que eres tú. Eres mejor que otros a los que están dando la oportunidad mientras a ti no te la dan. Entonces ocurre lo que la Biblia describe en Génesis 3:1 y luego versículo 5. Me voy a saltar para hacerlo corto. El versículo 1 del capítulo 3 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Una mentira. Empieza el tema a seducirnos a través de una mentira. Dios jamás dijo que no podían comer de ninguno. De hecho, Eva le responde, no, nos dijo que había solamente uno que no debíamos comer. Pero algo quedó rebotando porque dijo, no debíamos comer ni siquiera tocarlo. Y Dios no dijo eso, dijo que no comieran nomás. Pero ahí ya le puso algo de su cosecha.
Entonces, acto seguido de esta mentira, la serpiente le dice a Eva, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Pasa esto. Cuando lo que es el fundamento de mi valor, que por un lado es que yo tengo la imagen de Dios, pero por otro lado el fundamento de mi valor como hijo o hija de Dios es su paternidad. Esas son las dos cosas que son el fundamento de nuestro valor. Hay un valor que tenemos todos los seres humanos que tiene que ver con que portamos su imagen, y hay un valor que tenemos, quienes hemos creído en Jesús, y es que somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Su paternidad y su imagen en nosotros son las dos cosas que representan el fundamento de nuestro valor. Y estas dos cosas están en nuestro interior. Yo miro para adentro y digo, tengo un espíritu. Pero además miro hacia adentro y digo, oh, y el espíritu del Padre habita en mí. Y por eso puedo decir Abba, que significa papito. Entonces, mi valor tiene su fundamento en dos cosas que Dios ha hecho y que están selladas dentro de mí. Y tienen que ver con lo que yo soy. Ahora, cuando yo empiezo a creer en la mentira, empieza a surgir esto de que el resto no se está dando cuenta de quién yo realmente soy. Porque creo que en realidad soy más que el tipo de retribución, reconocimiento, honra u oportunidades que estoy recibiendo. Entonces, cuando viene esto, empieza a surgir en mí la inconformidad respecto de que en realidad yo fui llamado para más que lo que el resto está viendo en mí. Y siento esta disconformidad de que lo que realmente hay en mí no es suficiente. Entonces, lo que está dentro de mí, como no es suficiente, da la oportunidad para que vengan las tinieblas y me inviten a tomar algo que está fuera de mí para hacerme como Dios. ¿Se entiende la idea, cierto? En mi interior está mi valor, pero cuando empiezas a dar espacio mi alma para la mentira, eso permite que Satanás venga y me seduzca con la idea de que hay algo afuera en lo que puede estar mi verdadero valor. No basta con ser portador de la imagen de Dios e hijo de Dios, sino que si yo tomo lo que está allá afuera, puedo ser como Dios. Y ojo, el ser portadores de la imagen de Dios ya nos hace como Dios. El tema es que esta es una doble mentira, porque cuando comemos aquello para satisfacer nuestro deseo de saciar y afirmar una identidad no sana, terminamos despojándonos de la gloria de Dios. Y lo que realmente está en el corazón de Satanás es lo que él mismo hizo en el cielo. Y la Biblia dice en Isaías 14, 12 al 14, refiriéndose a Satanás, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues decías a ti mismo, subiré al trono para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, los otros ángeles. Voy a poner mi trono por encima de todos los otros ángeles. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Voy a ser más bacán que todos los demás. Pero además, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. El deseo de Satanás no era solamente ser como Dios. Él quería ocupar el trono de Dios. Y lo que ocurre precisamente con la desobediencia es que en vez de dejar a Dios ocupar el trono de nuestras vidas, llegamos a ser como Dios. En ese sentido, ocupamos nosotros mismos el trono de nuestra vida, pero eso despoja la imagen de Dios en nosotros y la deforma hasta de una manera catastrófica y deja que entre el pecado y el pecado engendra la muerte en la humanidad. Entonces, lo primero es esto. Para poder ser humilde necesito saber bien quién soy y cuál es mi valor.
aquí vamos a ir viendo cómo esto de la humildad y la mansedumbre se entremezclan y sirven como ideas afines. Conocer bien el fundamento de mi valor. Yo decía, la imagen de Dios y su paternidad sobre mí. El orgulloso cree que es más que lo que realmente es porque no está conforme con lo que es. O sea, se mira hacia adentro y se encuentra podrido, entonces busca en otros la afirmación que en su interior él mismo no tiene. Y quiere que otros le den reconocimiento, que otros le den honra. No está convencido de su valor en base a la verdad de la palabra y necesita más. Su valor no lo encuentra en su interior, así que comienza a buscarlo afuera. Busca no solo reconocimiento y honra, sino posiciones de autoridad y es atormentado por la comparación. Satanás es un genio para esta cuestión de generar en nosotros comparación. Y siempre el resultado de la comparación es malo. Jamás la comparación trae algo bueno. Por un lado yo veo a alguien y digo, no, este compadre es charcha, yo soy mucho mejor para esto. No deberían darle la oportunidad a mí, a él, deberían dármela siempre a mí porque yo lo hago muchísimo mejor. Pero después resulta que invitan al más súper capo de eso mismo que yo estaba hablando y yo ando así humillado, avergonzado, no quiero ni hablar, no comparto nada. Me fui a almorzar al casino C para que nadie me viera porque si así mismo como yo menosprecio a otros, después viene el de 17 estudios postdoctorales del tema y yo me siento miserable y siento que no valgo nada porque lo único que aportaba valor en mí es que yo era el capo en esta cuestión y me traen otro más capo y perdí efectivamente mi valor porque mi idea de valor pasaba por ser mejor que. Y en el momento en que soy despojado de eso, veo que todo se me viene al piso y todo se empieza a desmoronar. Y esto pasa cuando yo fijo mi valor en cualquier cosa. Fijo mi valor en mi atractivo físico. Fijo mi valor en que tengo lucas. Fijo mi valor en que soy exitoso. Y siempre lo exitoso es relativo, porque siempre hay alguien más exitoso que yo. Entonces, por un lado, ninguneo al que es menos exitoso que yo y me siento miserable frente al que es más exitoso que yo. Y alguien que es más gordito que yo y me burlo de él, y hay alguien que es más musculoso que yo y me siento miserable frente a él. Y constantemente la comparación hace que me relacione con esta cuestión tóxica de orgullo y automenosprecio. Y constantemente eso hace que nuestro valor, incluso si yo todo el tiempo estoy diciendo no es que yo soy poquita cosa, no es que yo soy malo, y me tiro a mí mismo para abajo, pero normalmente el germen es el mismo. El concepto que me tira para abajo tiene que ver con el orgullo también. Porque a pesar de que cuando yo veo a mi interior digo, sí, Dios me ama, es mi papá, su imagen está en mí, siento que no es suficiente. Yo mismo quiero más. Entonces me siento poco porque no logro obtener lo que yo quiero. Yo quería ser el más capo en la universidad. Yo quería ser el que tuviera el mejor trabajo, el que fuera el gerente de la empresa más bacán. Y como no lo logré, me siento poquita cosa, me siento muy mal por ser el cuarto mejor y constantemente me siento menoscabado y siempre hablo mal de mí, pero en realidad lo que está operando en mí igual es orgullo, no es humildad. A veces la gente piensa que quienes piensan poco de sí mismos en realidad son humildes. Y la verdad es que ser humildes tiene que ver con ser realistas. Tiene que ver con decir, yo soy una persona que fue hecha del polvo, o sea, mi origen es bastante humilde. El que está a mi lado fue hecho igual que yo, por tanto, merece de mi parte un trato honroso o considerado, pero ambos fuimos vivificados con el Espíritu de Dios. O sea, hay esta mezcla de gloria y miseria, de grandeza y pequeñez en todos nosotros. Por lo tanto, la medida de cómo me percibo a mí mismo y de cómo trato a otros siempre debiese ser sobria y siempre debiese ser buena. Vamos a leer un versículo que dice literalmente eso a continuación. Pero la comparación genera el menosprecio y la envidia, el menosprecio y el automenosprecio constantemente. En este sentido, decimos que alguien manso
es alguien que tiene el poder para responder de una forma, pero escoge responder apaciblemente de manera voluntaria. La humildad es, porque la Biblia constantemente desarrolla esta idea, leí algunos versículos sin poner ningún énfasis, y son solo unos pocos de los muchísimos versículos que abordan este tema, pero la Biblia jamás dice déjense humillar, jamás dice déjense someter, sino que dice humíllense y dice sométanse. Es una invitación activa en la cual nosotros libremente, como respuesta a la palabra de Dios, escogemos desde la libertad que tenemos como hijos, tener tal certeza de nuestro valor y de nuestra identidad que no importa si le dan la posibilidad al que está a mi lado 40 veces y a mí ninguna. Porque mi valor no está en duda nunca. Tengo el poder para responder de una forma, pero escojo voluntariamente responder de otra. No me importa que el otro reciba honra. Yo mismo me deleito dándole honra a otros. Porque mi propia identidad está segura. Porque mi propio valor está seguro. Cuando yo tengo dudas acerca de mi valor y de mi identidad, estas dos cosas están muy entretejidas. Cuando mi identidad no está resuelta, cuando mi identidad está quebrada, entonces que otro reciba honra me hace sentir amenazado. Tal vez lo que yo veo en lo oscuro, que nadie más ve acerca de mi propia miseria, en realidad no era que nadie más lo ve. Tal vez todos se están dando cuenta de mi miseria, esa que no reconozco ni para mí mismo, y por eso no me dan la oportunidad a mí. Entonces busco cómo ponerme 50 máscaras para que sí me den la oportunidad a mí, porque no quiero ser la persona que me veo en la intimidad, pero en vez de invitar al Espíritu que me hable verdad, porque esto viene desde la mentira, lo que hago es hacer todo lo posible, todo lo que está a mi alcance, para encontrar valor en otros, para encontrar valor en logros, en reconocimiento, en honra de otros. Entonces, cuando esto no lo obtengo y resulta que el que obtiene honra es Carlitos, resulta que el que obtiene la oportunidad es Mati, entonces eso confirma la sospecha en mi interior de que el resto no me está viendo como yo me percibo. No se están dando cuenta que yo soy bacán. No se están dando cuenta que yo soy fabuloso. Y eso me atormenta, porque quiero que todos me den la oportunidad a mí, me pregunten a mí lo que yo tengo que decir, lo que yo opino, lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es valioso. Y todos deberían escucharlo porque es sabiduría pura. Ahora, en ese sentido la mansedumbre y la humildad son parecidas. En ambas yo activamente escojo responder de una manera distinta y ambas tienen que ver con este preconcepto. Tengo el poder, tengo el valor, pero escojo responder de manera apacible. Escojo activamente humillarme, escojo activamente someterme. Obviamente el pasaje paradigmático para esto, y aquí quiero hacer dos aplicaciones, que son dos pasajes, y con esto de verdad termino. La primera aplicación tiene que ver con Filipenses 2, 3 al 11, que dice así, este pasaje famosísimo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, y aquí súper subrayado, considerando a los demás como mejores que ustedes. Cuando uno tiene el corazón roto, que te digan esto, te va a llevar a preguntar 50 por qués. Pero no se supone que todos tenemos al Espíritu, no se supone que todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, no se supone que todos hemos sido a la imagen de Dios, ¿por qué el resto va a ser mejor que yo? No dice que el resto sea mejor que tú, dice trátalos como si fueran mejores que tú. Normalmente uno escucha desde la herida. No está diciendo que el resto sean mejores que tú, dice considéralos como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí viene la exhortación heavy, que dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, lo que él era lo tenía clarísimo.
tan clarísimo que no le importó actuar de una manera absolutamente contraria. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. La semana, no sé si pasaba o antepasada, hicimos una mención a Juan el Bautista y decíamos que la Biblia, Jesús dice, el testimonio de Jesús recogió la Biblia acerca del Bautista, dice, Juan el Bautista es el más pulento de los seres humanos que haya existido, nacido de una mujer. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Jesús vino y se hizo pequeño como nosotros. Pero si Jesús se hubiese hecho un rey o emperador del imperio más grande del universo, del mundo, él ya se habría estado rebajando, estando en la máxima posición de honor en el cielo. No sé si ha leído los pasajes de las visiones celestiales en la cual se describen muchos tipos de ángeles, jerarquía entre los ángeles, y además se describe que hay millares y millares y millones de ángeles. Entonces, en medio de la realidad del cielo, Jesús era el primero. Él era el primero. Por lo tanto, rebajarse entre toda esta jerarquía, en la cual el último de abajo en el cielo es más grande que el más grande de los de abajo en la tierra, ya era rebajarse de una manera brutal. Si Jesús hubiese venido a ser un emperador, se habría estado rebajando por amor a nosotros. Pero Él escogió ser el último de los hombres, o sea, bajó hasta lo sumo. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya siendo hombre, escogió humillarse más en obediencia a Dios y murió en una cruz que era la forma más humillante posible de morir. O sea, los romanos podían ser asesinos en serie, contrarios al imperio, podían hacer lo peor de lo peor de lo peor y no morían en una cruz, porque para morir en una cruz no bastaba con cometer el peor crimen, sino que tenías que añadirle a cometer un grave crimen el ser una persona de poco valor. Si tú eras un ciudadano y cometías el peor crimen, pero tenías valor como persona, morías de otra forma, no crucificado. En cambio, para morir en una cruz había que cometer un crimen grave, pero además había que valer poco. Había que ser una persona de última categoría. Como morían los criminales. Por lo tanto, a causa de todo esto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y la primera aplicación que viene de este pasaje no resiste ni requiere en realidad ningún análisis y es simplemente confrontarte y confrontarnos con esta idea. Humillarse tiene que ver con tratar a los otros como superiores a ti. Nosotros muchas veces decimos esto y es falso y está totalmente equivocado. Yo me humillo delante de Dios, pero no de las personas. Delante de Dios yo me arrodillo, delante de Dios yo que Él me diga lo que quiera y yo estoy dispuesto a que Él me muestre lo feo que hay en mi corazón, pero como que queremos que eso feo que hay en nuestro corazón aparezca Dios y me lo diga. Porque si alguien me lo dice, normalmente mi primera reacción es mala. Normalmente, si el que me trata mal es un colega, mi reacción tiende a ser mala. No, yo no tengo por qué dejar que me humillen. Ya van a ver quién soy yo. Ahora sí que me van a conocer. No han cachado todavía cómo me las traigo porque soy piolita, pero con esta sí que me van a conocer. Y tenemos esta idea de que la humildad tiene que ver con Dios. Y sí, es cierto, tiene que ver con Dios.
Pero la Biblia está llena de imágenes como la de Juan en 1 de Juan que dice, tú dices que amas a Dios pero no amas a tu prójimo. O sea, me dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien sí ves. ¿Qué es esa cuestión? Dice Juan. Tú dices que eres humilde, pero para con Dios. Y jamás dejas que otro te ponga el pie encima porque no, ¿cómo se le ocurre que voy a dejar que me pongan el pie encima si yo tengo cómo defenderme? Entonces, lo primero, el contexto es este. Sean como Jesús, en que consideren a los demás como mejores que ustedes. Humíllense ustedes voluntariamente. No les estoy diciendo que el resto merece más o vale más. Estoy diciendo, somos nosotros, los hijos de Dios, los únicos que sabemos que tenemos un papá perfecto que nos ama desbordantemente y afirma nuestra identidad. Por lo tanto, cómo nos perciban otros no define cuánto valor tenemos. Lo que define cuánto valor tenemos está en nosotros, no afuera en los frutos que nos ofrece el mundo, no en frutos externos que nos dicen que si somos como Dios, que si somos como el gerente, que si somos como el que está haciendo ascendido, que si somos como el que tiene un doctorado, entonces vamos a tener valor. Nuestro valor está en Dios. Y cuando yo sé eso, puedo ser manso, puedo ser humilde. Tengo una identidad firme, tengo el poder que viene asociado con eso, tengo el valor que viene asociado con eso, pero escojo responder apaciblemente cuando alguien me oprime. Y por eso Jesús decía, si alguien abusa de ti, ponle la otra mejilla. Si alguien se pasa para la cabina pidiéndote algo, dale también algo extra. ¿Por qué? Porque nuestro valor, nuestra identidad, nuestra riqueza está tan claramente definida en nuestra filiación con Dios como parte de su familia, que lo que otros puedan hacer no afecta la fuente de vida que hay en nuestro corazón. Entonces, la primera aplicación es esa. La humildad tiene que ver con cómo me relaciono con las personas. Cuando yo soy humilde delante de las personas, eso me hace humilde delante de Dios. Ese es el tipo de humildad que Dios busca. Que en una comunidad de personas como nosotros, distintas unas de otros, cada uno esté queriendo la honra del otro y esté dispuesto a pasar por alto las faltas del otro, a perdonarlas y a regocijarse con las victorias y las bendiciones de otros. Cuando uno hace eso, alegra el corazón de Dios porque ese es el tipo de humildad que Él busca de nosotros en relación a Él. Entonces, no podemos creer que somos humildes con Dios si no somos humildes con otros. Y la segunda aplicación tiene que ver con cambiar la mentira por la verdad. Y existe este pasaje, quizás el más claro, sobre todo cuando definimos lo que es humildad etimológicamente. Humildad etimológicamente es ser sobrio acerca de quién soy, lo que soy y dónde está mi valor. Entonces Romanos 12:3 dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La Reina Valera dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que deba tener. Acá dice, sino que sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Existe esta dualidad en nosotros entre grandeza y pequeñez. Somos hijos, pero somos esclavos. Somos polvo, pero ha sido soplado el aliento del Espíritu en nosotros. Somos al mismo tiempo estas dos cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrazar esta verdad. De nuevo, afirmar lo mismo. Ahí está nuestro valor. El tema es que este versículo 3 está en un contexto en el cual tanto lo que pasa antes como lo que pasa después trae muchísima más luz, porque el versículo 2 es un versículo súper, hiper, duper conocido que dice así.
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, la primera aplicación concreta de dejen que el Espíritu les transforme en la manera de pensar es: piensen sobriamente acerca de ustedes mismos. Lo primero, ¿cómo se materializa el dejen que Dios les transforme la mente? Es: piensen sobria y realistamente acerca de ustedes mismos. Ni muy, ni tan. Ni muy poco, ni mucho, sino en la medida de Cristo. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Dios es nuestro Padre, su Espíritu habita en nosotros, portamos su imagen. Pero todos, no solo yo, eso no es algo en lo cual pararme para menospreciar a otros, sino que es algo a partir de lo cual tener paz para mí mismo, pero al mismo tiempo tener una fuente para tratar a los otros de una determinada forma. Y luego de esto dice que así como un cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y luego de eso viene una lista de dones. Entonces, por un lado está dejar que nuestra mente cambie. La primera aplicación es que lo que tiene que cambiar es el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos y por consecuencia de los otros. Cuando yo hablaba de que humildad tiene mucho que ver con adoración, es porque cuando alguien se postra en la tierra, no solo está reconociendo su propia pequeñez, sino que al mismo tiempo eso está declarando la grandeza de a quien adora. Ahí ambas verdades fluyen en ese momento. Cuando yo me humillo, estoy reconociendo que veo al otro como más importante. Veo al otro como más valioso y le doy honra. Y eso, teológicamente, es una de las razones fundamentales que da lugar al tipo de justicia que Dios anhela. ¿Por qué Dios anhela que nosotros nos tratemos justamente? Porque el otro porta la imagen de Dios en él. Ese es el por qué debemos tratarnos con justicia. Como el otro porta la imagen de Dios en él, entonces yo debo, frente al otro, estar dispuesto a humillarme, porque veo a Dios en su vida. Aunque el otro haya hecho todo lo posible para que se vea lo menos posible. Porque hay gente que es buena para eso. Hablábamos cuando hacíamos el discipulado, ¿cierto?, de la belleza y cómo hay gente que es capísima para ocultar su propia belleza. Pero el hecho de que el otro porta la imagen de Dios debe hacer que yo precisamente tenga esa predisposición a humillarme porque veo a Dios en el otro, indistintamente de cómo el otro se comporta. ¿Por qué? Porque si Dios me invita a esto, entonces yo además confío en que Dios es quien me defiende y quien hace justicia para mí. No necesito yo defenderme porque Dios me defiende. No necesito yo construir mi propia justicia porque Dios es mi justicia. Él es el que me guarda. Y después de eso recién tiene sentido las cosas que hacemos, los lugares que ocupamos, los talentos que Dios nos da, las posiciones de autoridad que Él nos puede dar y todo lo demás. Porque si mi mente no es transformada y no pienso sobriamente acerca de mí mismo, soy una bomba de tiempo mortal en donde quiera que me pongan con algo de autoridad. Me ponen en un espacio para ministrar a una persona y yo tengo mi corazón roto y voy a romper el corazón de esa persona. Si mi identidad no está sana, voy a romper el corazón de todas las personas sobre las que tenga la posibilidad de tener algo de autoridad. Entonces, ¿por qué Dios se deleita además en los humildes? Precisamente porque los humildes, al percibir su propia pequeñez, no andan rompiendo a todos los que no cumplen el estándar, porque son conscientes
de que ellos mismos necesitan todos los días la gracia y la misericordia de Dios renovada sobre su propia vida. Cuando yo soy consciente de que yo mismo soy polvo, no le ando pidiendo a todos que sean diamantes. Cuando yo creo que soy diamante, le exijo al resto que lo sea. El problema es que de repente aparece el Espíritu y me dice, loco, nunca fuiste diamante, ¿de dónde sacaste esa cuestión? Eras polvo y tenías que tratar con gracia, con ternura, con misericordia al resto. Entonces, quiero invitarnos a través de estas dos aplicaciones. Primero, humillarse es algo activo que yo escojo voluntariamente hacer y que primero tiene que ver con humillarme frente a otros, frente a personas. Y lo segundo tiene que ver con ser realista acerca de quién soy. Y entender que lo que necesita cambiar en mi mente es sanar si tengo un concepto bajo de mí mismo o bajar si tengo un concepto alto de mí mismo. Pero ambas cosas dan lugar para el orgullo. El que tiene un concepto bajo de sí mismo es porque anhelaba cosas que no tenía que anhelar, porque nuestro valor no depende de algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. No depende de nuestros talentos, ni de nuestras lucas, ni de ninguna cosa de la lista infinita que podamos enumerar. Entonces, aquí viene la parte dura. No sé tú, pero yo creo que experiencias de sentirnos heridos, porque otro tuvo la oportunidad y yo no. Porque otro tuvo el reconocimiento y yo no. A lo mejor fue un hermano o una hermana. A lo mejor fue un primo. A lo mejor es un colega. A lo mejor es alguien de la iglesia. A lo mejor es alguien sobre quien yo tuve autoridad y nunca reconoció que yo era tan bacán como líder. O a lo mejor es alguien bajo quien yo estuve en autoridad y que también terminó sacando lo peor de mí en rabia, como diciendo, ¿quién se cree esta comadre o este compadre? Que soy yo. Ya va a ver. Y esa experiencia es un poquito universal, como que de pronto, a veces incluso uno va a hacer algo cotidiano y Satanás como que dice, no va a poder, no va a poder, no va a poder, no va a poder. Y uno empieza a decir, chuta, a lo mejor no voy a poder, no voy a poder. Y empieza a ponerse nervioso y, Señor, ayuda a tu siervo para que pueda, porque tengo que hacer esto y me da miedo. Y Satanás dice, no va a poder, no va a poder, no va a poder. Y resulta que ya oraste y lo hiciste. Y viene Satanás y te dice, lo hiciste fabuloso, te felicito, eres el mejor, eres increíble. Satanás juega con nuestro valor de esa forma. Todo el tiempo nos está diciendo lo que sea que nos haga pisar el palito para el otro lado. Que somos incapaces o que somos fabulosos. Todo el tiempo está diciendo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es poder como reconocer y ponerle nombre, ver nuestro orgullo y arrepentirnos delante de él. Lamentablemente las dos invitaciones de hoy son arrepentimiento. Y las dos cosas tienen que ver con arrepentirnos de nuestro orgullo. Cuando nosotros nos despojamos de esto, damos lugar precisamente a que el Espíritu nos llene de humildad y seamos como Jesús. A mí me ha pasado por mucho tiempo. Yo constantemente era derrotado en esto, ahora lo hago un poco menos mal. Pero a mí me encanta como estudiar las palabras. Es como algo que me gusta mucho desde siempre. Y de repente alguien usaba mal una palabra y para mí ya me iba al baño. O sea, esta persona, ¿para qué me voy a quedar sentado escuchando aquí a esta persona que no sabe nada? Ese era como mi pensamiento y eso lo hacía en la iglesia. Y normalmente la gente que pasaba el filtro de mi cabeza era como 1 de cada 200. Entonces como que yo iba a la iglesia 4 años y era edificado una vez. No había un crecimiento exponencial en mi espíritu producto de este filtro que yo ponía. Pero sí algo que me hacía todavía peor era cuando alguien de repente enseñaba un término como rebuscado y el resto decía, ¡ay, qué interesante palabra! Y yo decía, pero yo sé muchísimo más acerca de por qué no me preguntan a mí. Ese mismo término yo te puedo decir otras 8 cosas. Y la verdad es que yo decía, ¿por qué no me invitaron a mí en esta oportunidad?
Si yo podría haber enseñado esto mucho mejor. Y lo cierto es que primero no me invitaron a mí porque yo era yo, pues. Eso era lo primero. Y había la confianza respecto de que la persona iba a compartir mucho más que una palabra. Y como yo estaba entrampado en las palabras, eso hacía que cuando alguien cometía un error, esa persona para mí dejaba de tener valor. Y eso lamentablemente se extrapolaba a muchas cosas en mi vida. Y lo loco era que esta intolerancia al error tenía que ver como con buscar a través de lo externo, en lo que yo podía ser fuerte, tapar toda mi inmundicia interna. Porque yo era una persona muy susceptible al error, pero no en las palabras. Entonces, como en eso yo era fuerte, cuando alguien cometía errores, yo le quitaba el valor. Pero era precisamente porque en la íntima yo sabía cuánto le fallaba a Dios y era como la forma de disimular mi propia inmundicia. El tema es que Satanás trata de jugar con esto todo el tiempo. Y si nosotros no le ponemos nombre y no somos explícitos y no le decimos, Señor, perdóname por cómo traté a Julito, porque lo menosprecié, porque me dio rabia que le dieran la oportunidad de enseñar algo a él, de decir algo a él y que le preguntaran a él cuando yo vengo hace 2 años más a la iglesia. Y estoy más comprometido y soy más fiel y una larga lista de cosas. Si nosotros no hacemos ese ejercicio concreto, nos perdemos la posibilidad de que esta cuestión empiece a salir de nosotros. Y la verdad es que si nosotros tenemos un corazón humilde, y esto es loco, porque mientras más humilde se va haciendo tu corazón, alguien viene y habla de orgullo y uno se arrepiente. Y después creces un poco. Y entonces viene alguien y habla de orgullo y te arrepientes. Y creces otro poco. Y después viene alguien y habla de orgullo y dices, oh, Señor, todavía sigue habiendo orgullo en mí. En cambio, cuando tú estás atrapado por esta cuestión, alguien viene y habla de orgullo. No creo que esto sea para mí. Qué bueno, quizás habría sido ideal que viniera mi hermano. Justo hoy día no vino porque esta palabra era para él. Precisa, certera. Voy a ver si la grabo para que la escuchen la semana, porque es suya. Y después pasan 2 meses y predican otra vez del orgullo. Y yo, ¿será que esto será para mí? Porque ya son 2 veces, entonces voy a ponerlo en oración. Y no respondo. Y pasan 3 meses y vuelvo a escuchar lo mismo. Ah, ya, Señor, aquí tengo tu confirmación. Con esta la hago. Me arrepiento, me arrodillo, le pido perdón y de ahí en adelante levito. No, yo antes tenía un problema con el orgullo, pero resulta que el 8 de octubre del 2014 yo me arrodillé, pedí perdón y ahora soy, pero humildísimo. Cuando nosotros estamos entrampados en esto, nos hace sentir ofendidos que nos hablen. Y que alguien considere, por ejemplo, que yo predique de esto y me quede mirando fijo un punto a una persona. No voy a detenerme para no exponer a nadie, pero que como el sentir que alguien se detuvo en mí ya me hace sentir rabia. ¿Por qué me miró a mí? ¿Por qué se detuvo 0.3 segundos en mí? Así que oremos. Y yo quiero invitarles a, no sé si es algo como en lo que ministrar, pero sí creo que es algo en lo que ser súper explícitos y hacer una invitación a que esto no sea una cuestión así como para adentro y que nadie me vea, que nadie sospeche que yo tal vez antes de venir hoy algo de orgullo pudo haber en mí, sino que pueda ser súper explícito en pedirle perdón a Dios y salir de tu espacio, arrodillarte y nombrar cosas, personas, situaciones. Quizás decir, Señor, y en esto sí quizás ministrar, si es que en esto del Espíritu Santo te empieza a mostrar que hay cosas que has creído que son mentiras acerca de tu valor. Si te has sentido menospreciado, menospreciada, fea, incapaz, débil, insuficiente, si eso te pasó en tu casa, si eso te pasó en tu familia, si eso te pasa en tu entorno, si te hicieron bullying, si te maltrataron, y caminas con esa marca, entonces vamos a orar por eso. Y los invito a que podamos primero
y más fuertemente arrepentirnos. Y ser lo más explícito que se pueda ser en esto. Si podemos sacar las sillas y dar lugar para que...